Hola, hola, muy buen día. Sean bienvenidos a este webinar Realice análisis de audios con Wolfram Language. Wolfram Language proporciona soporte integrado para el procesamiento de audio, tanto programático como interactivo, completamente integrado con otras poderosas capacidades matemáticas y algorítmicas. Puede procesar objetos de audio aplicando filtros lineales y no lineales, agregar efectos y analizarlos usando funciones específicas de audio o aprovechando la amplia integración con el resto de funciones de Wolfram Language. Al finalizar nuestro webinar, usted deberá conocer las funciones para la reproducción, la edición, la generación y la visualización de efectos de audio. Calcular las propiedades de un objeto de audio, grabar un audio, usar los audios de ejemplos contenidos en Wolfram Language y finalmente realizar efectos de audio. Sean bienvenidos. Empecemos con las funciones básicas de audio. Para empezar, veamos las funciones que nos van a ayudar a obtener un audio ya sea del equipo, de los ejemplos contenidos en la paquetería Wolfram Language o simplemente de la web. Para ello vamos a usar dos funciones, que es la función import o la función audio. En ambas, el contenido de la función va a ser la dirección en la cual se encuentra el archivo. En este caso, este audio lo vamos a grabar en una variable que se llame audio1. Esta es la salida donde Wolfram Language nos dice que tenemos un objeto de audio. Hacemos clic en play y aparece el icono para desplegar el gráfico de la forma de onda. Hacemos clic o podemos ocultarlo. Esto es con la función import. Con la función audio el resultado va a ser exactamente el mismo. Y en este caso vamos a importar un archivo MP3 de esta dirección con la función audio y lo voy a grabar en audio 3. Bien, con la función information vamos a obtener la información básica de los audios. Aquí, por ejemplo, con la función information vamos a mapear sobre cada uno de los audios anteriores para obtener la información básica y el resultado lo voy a visualizar en una fila. Aquí tengo el resultado del audio 1, su duración, la longitud, el número de canales, el tipo de datos y la velocidad de muestreo. En forma adicional, aquí obtenemos la dirección del archivo en nuestro equipo o en la web. Dentro de la paquetería Wolfram Language tenemos diferentes ejemplos de archivos de audios y estos los vamos a obtener con la función example data. Aquí aparecen los diferentes archivos de audio. Para utilizar, por ejemplo, simplemente volvemos a usar la función example data, colocamos el tipo de ejemplo, en este caso se trata de un audio y nos referimos en particular a este ejemplo. Podemos modificar la apariencia de esta salida del objeto de audio. Y tenemos tres diferentes formas, la básica, la mínima y la detallada. Veamos cada una de ellas. Aquí observamos la apariencia básica, que es el reproductor. Aquí podemos visualizar la gráfica de la forma de onda.
que nos ofrece además la información de la frecuencia de muestreo, el número de canales, el tipo de datos y la duración. Con la apariencia mínima, simplemente observamos el botón de reproducir. Y con la apariencia detallada, además de los botones de reproducción, vemos el tipo de bucle que va a hacer, el volumen, la gráfica de la función de onda y aquí vemos la dirección de donde se obtuvo. En Wolfram Language hay muchas funciones relacionadas a las operaciones con audio. Veamos aquellas cuyo nombre inician con audio. Para eso voy a usar la función names, donde voy a poner audio al inicio y este artidisco indica que puede ser cualquier tipo de cualquier carácter y cualquier longitud. Y tenemos 61 funciones que inician con audio. En Wolfram Language podemos visualizar señales de audio en función del tiempo o en función de la frecuencia, y esto nos puede ayudar a identificar o comparar diferentes señales. Aquí voy a obtener con la función ExampleData dos ejemplos de sonidos y este otro. Y estos me van a servir para trabajar con los dos diferentes tipos de gráfico. El primero es en función del tiempo, es el gráfico de forma de onda. Y esta gráfica la vamos a obtener con la función audioplot. En este caso va a ser del audio A1. Esta es la gráfica. Me aparece dos gráficas, una es de un canal y la otra es del otro canal, y están en función del tiempo. Puedo obtener diferentes opciones para la función audioplot. Aquí, por ejemplo, opción de apariencia es en forma discreta y el tema del gráfico es el modo negocios. Esta es la gráfica. También podemos visualizar diferentes audios. Aquí, por ejemplo, estoy poniendo el audio 1 y el audio 2. Aquí vemos que el audio 1 tiene una mayor duración que el audio 2. También podemos visualizar señales de audio en función de la frecuencia y para eso tenemos dos funciones, el periodograma y el espectrograma. El primero nos muestra las intensidades de las diferentes frecuencias que contiene la señal de audio. Si nosotros hacemos un promedio de particiones de longitud 512, que es una de las opciones de la función periodogram, vemos una gráfica más suavizada que nos muestra las diferentes frecuencias, las diferentes intensidades de las frecuencias contenidas en la señal de audio. Y el espectrograma nos muestra también las intensidades de las diferentes frecuencias que están contenidas en el audio en función del tiempo. Estas tres frecuencias son precisamente estos tres picos de intensidad que se pueden ver en esta parte. Las propiedades de un objeto de audio las podemos calcular con la función
Audio Measurements. Aquí vamos a calcular las propiedades del audio A2 con la función Audio Measurements. Posteriormente vamos a aplicar la función de colocar los resultados en una multicolumna de 6 y esta parte final indica una función pura donde el argumento va contenido en esta parte y precisamente este es el argumento. Aquí vemos las diferentes propiedades. Voy a reducir el zoom para poder tener una mejor visualización. Estas son las diferentes propiedades y tenemos propiedades medidas en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Por ejemplo, tenemos esta función que nos dice cuántas veces la señal atraviesa el eje del tiempo. O por ejemplo podemos poner una lista de propiedades y al final ubicarlos como un conjunto de datos. Aquí está la duración, la energía, el mínimo, el máximo, la desviación estándar y el tipo de audio. Podemos separar, por ejemplo, las propiedades en función del tiempo. El resultado, como vemos, es una lista de asociaciones donde en las asociaciones vamos a obtener las claves de cada uno de ellos, es decir, estos ítems, y al final lo visualizamos en una multicolumna. Lo mismo podemos hacer con las propiedades en el dominio de la frecuencia. Así como realizamos operaciones a distintos objetos o expresiones en Wolfram Language, también lo podemos aplicar a objetos de audio. Por ejemplo, podemos hacer operaciones aritméticas, estadísticas o aplicar filtros. Vamos a ver algunos ejemplos. En este primero estamos multiplicando 0.5 la señal del audio 1 y le vamos a sumar 0.7 la señal del audio 2. Este es el resultado. También podemos obtener el promedio de ambas señales. O, por ejemplo, el valor absoluto de la señal de audio A2. En el caso de las operaciones estadísticas podemos obtener el valor mínimo y máximo de la señal del audio 2 y el promedio de la señal de audio 2. También podemos aplicar filtros. En este caso vamos a aplicarlo con la función Low Pass Filter, que va a aplicar un filtro pasa bajo. Aquí vamos a poner la frecuencia, en este caso es 1 kHz o 1000 Hz a la señal de audio A2. El resultado del filtro lo podemos observar con el espectrograma y esta función la vamos a mapear sobre esta lista. En este caso es el audio original y la expresión anterior, que en este caso es la expresión que contiene el filtro. Como podemos ver, el filtro ha eliminado las frecuencias por arriba de 1 kHz. También podemos aplicar otro tipo de filtro, por ejemplo, aquí tenemos el filtro Winner,
de rango 16 aplicado a la señal de audio A2. Y este es su espectrograma. En Wolfram Language también podemos generar audio, y eso lo podemos hacer mediante dos formas: mediante osciladores o mediante ruido. Para ello vamos a usar la función Audio Generator. En este caso, esta función usa la función seno con una frecuencia de 432 Hz y la va a generar por 2 segundos. Esta es la frecuencia de 432 Hz. Sin embargo, también podemos hacer que la frecuencia sea una variante del tiempo. Aquí, por ejemplo, esta es una función pura donde estamos agregando una variación de 100 por el tiempo, y lo va a hacer por 3 segundos. Este es el resultado. Como ya habíamos comentado antes, podemos hacer operaciones de señales de audio. Para ello vamos a mostrar el efecto trémolo. Vamos a descargar el audio de una batería y lo almacenamos en drums. Y ahora lo que voy a hacer es un programa con la función module, donde voy a usar una variable local. En este caso la única variable local es A, y A la voy a definir en términos de una operación, que es la siguiente: es .5 más una señal de audio que es precisamente esta, cuya función generadora es la función seno, que tiene una frecuencia f y una duración igual a la duración de la señal de la batería. Esta función va a estar multiplicada por m, donde m va a representar la amplitud. Y esta es la definición de A, de la variable A. Y ahora esto lo voy a visualizar en una fila donde el primer elemento va a ser la señal de la batería por A. El segundo elemento es la gráfica del audio de A. Y este programa lo voy a variar en términos de la amplitud m, que va a empezar en 0.5, y en términos de la frecuencia, que va a ir de 0.5 a 2. Vamos a ver el resultado. Esta es la función manipulate. Tenemos de este lado la gráfica del audio de A, y de este lado tenemos el primer elemento, que es la señal de la batería por esta señal. Escuchemos. Como observamos y escuchamos, el audio va siguiendo esta señal, donde por un momento se vuelve muy intensa y por el otro momento no se escucha, y así. Aquí podemos cambiar la amplitud y la frecuencia. Vamos a aumentar un poco más la frecuencia y vamos a reducir la amplitud. Escuchemos. En este caso usamos una señal seno, pero podemos hacer otros efectos con otro tipo de funciones. Y bueno, también podemos generar ruido. En este caso vamos a generar ruido con la función de color. En este caso es azul por 2 segundos.
ruido rosa y ruido café. También podemos personalizar nuestros generadores. Aquí, por ejemplo, la función depende de la frecuencia, donde la frecuencia está dado por esta función pura por 2 segundos. Aquí, como observamos, la frecuencia varía con el tiempo. Y también le podemos añadir otro tipo de señales, por ejemplo, el proceso telégrafo añadido con operaciones aritméticas. Una de las herramientas importantes para hacer análisis de audio también está basado en las funciones de edición. Vamos a ver algunas funciones de edición. Entre ellas están para ajustar la amplitud, la velocidad de muestreo, recortar, agregar silencio y particionar audio. Vamos a cargar este audio que es de una voz y vamos a escucharla. La vamos a almacenar en A. Y para ajustar la amplitud vamos a usar la función Audio Amplify. En este caso vamos a amplificar la amplitud 3 veces. Vamos a escucharla. Con la función Audio Sample Rate vamos a medir la velocidad de muestreo, que en este caso es de 44.1 kHz. Y con la función Audio Resample vamos a reajustar a esta nueva frecuencia. La función Audio Trim nos va a regresar el primer segundo del audio. Aquí tenemos el audio tarda 2 segundos, aquí nos muestra solo 1 segundo. Esto lo podemos visualizar con la función Audio Plot. Aquí tenemos un poco más de 2 segundos y este es el sonido que nos devuelve el primer segundo. La función Audio Trim con este argumento nos va a devolver del segundo 1, es decir, desde este punto hasta el tiempo 1.6, que es más o menos por aquí. Es decir, nos va a devolver esta parte del sonido. Vamos a escucharlo. La función AudioPad nos va a devolver el audio a el primer segundo en silencio y el último segundo también en silencio. Vamos a visualizarlo. La función Audio Partition lo que va a hacer es particionar el audio completo en segmentos de 0.6 segundos. Por lo tanto, en este caso nos va a devolver 4 diferentes audios del segundo 0 al punto 6 y así sucesivamente. Podemos visualizar las gráficas con la función AudioPlot y esto lo vamos a mapear sobre el último resultado, es decir, estos 4 audios. Aquí tenemos los audios. Aquí tenemos las gráficas de la forma de onda de los audios. La función Audio Split nos va a dividir el audio en tiempos de 1 y 1.55. A continuación vamos a
hacer otro ejemplo. En este caso vamos a separar los sonidos según las frecuencias. Vamos a usar una función de Machine Learning para encontrar las diferentes propiedades, formar agrupaciones de diferentes sonidos y con ello tratar de identificar el instrumento que se está tocando. Recordemos que en drums tenemos un audio que es este. Y ahora vamos a únicamente a visualizar el botón de play con la función appearance minimal. Y aquí está. Y con esto vamos a hacer particiones de audio a drums de 0.3 segundos. La función random sample los va a poner en orden aleatorio y al final vamos a aplicar esta función pura, que es básicamente la misma que tenemos aquí, y lo que nos va a hacer es, en lugar de devolvernos esta salida, nos va a devolver solamente el botón de play para cada uno de los elementos de la partición y al final los vamos a almacenar en data. Vamos a escucharlos. Con la función audio measurements de estos audios almacenados en data, vamos a encontrar el centroide del espectro de potencia y la medida del ancho de banda del espectro de potencia. Y al final lo ponemos en forma de lista y lo almacenamos en props. Lo que vemos son coordenadas donde vemos la primera propiedad y la segunda propiedad y los podemos visualizar en la función listplot. Y lo que vemos son agrupaciones de puntos que vamos a encontrar precisamente con la función findClusters para encontrar grupos de puntos que tengan características similares y lo vamos a almacenar en clusters. Aquí están los diferentes clústeres encontrados. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Y bueno, con la función length vamos a encontrar el número de clusters, que en este caso son 4. Podemos con la función listplot graficar estos clusters. Aquí vemos de un color estos que están aquí, este otro clúster que está aquí, este que está aquí y este otro que está aquí. Y ahora lo que podemos hacer es que cada uno de estos puntos tenga precisamente botones de play, y esto lo vamos a hacer con la función plot markers con la opción de data. Recordemos que data es precisamente esta lista. Además vamos a agregar circunferencias centradas en el centro de los puntos de cada clúster y veamos el resultado. Aquí están los diferentes clusters. Podemos hacer play en este. Y como vemos, hemos creado un pequeño clasificador donde podemos escuchar sonidos en frecuencias similares.
Podemos combinar secuencialmente o sobreponer diferentes tipos de archivos de audio. Por ejemplo, voy a generar audio blanco, lo voy a almacenar en A. Y con la función SoundNote puedo generar notas de diferentes instrumentos, en este caso es un cello. Y los voy a almacenar en B. Con la función AudioJoin puedo unir secuencialmente estos dos audios. Voy a empezar con B, luego A y finalmente B. Ahora los puedo visualizar con la función AudioPlot. Aquí estoy viendo el ruido que se generó. Y puedo sobreponer con la función OverDelay ambos audios. También puedo hacer composiciones arbitrarias, como ya lo hemos hecho antes, punto 5 la señal de A más punto 8 la señal de B. O hacer otro tipo de operaciones, por ejemplo, punto 2 la señal de A más la raíz cúbica de la señal de B. Como parte final veremos algunas funciones sobre los efectos de audio. Para empezar vamos a grabar un audio con esta función. Voy a mostrar los dispositivos de audio de entrada. En este caso tenemos la configuración de sistema. Tenemos este otro micrófono con el que estoy grabando. Tenemos el micrófono de la computadora. Y bueno, aquí esta función nos muestra el dispositivo de entrada por default. Y con este es el que voy a realizar la grabación. Ahora con la función Audio Record voy a grabar la señal de audio. Y con la función Audio Stop voy a detener la grabación. A continuación voy a grabar. En matemática podemos analizar y procesar audios. Bien, ya quedó grabado el audio y ahora vamos a escucharlo con la función audio. Y lo voy a almacenar en D. Vamos a escuchar. En matemática podemos analizar y procesar audios. Usaremos este objeto para mostrar las diferentes funciones sobre los efectos de audio que tenemos. Vamos a empezar con los ecos. La función AudioDelay crea audio generando ecos de menor intensidad, espaciado por un retraso. En este caso el retraso es de punto 2. Escuchemos. En matemática podemos analizar y procesar audios. En este caso solo hay un eco, pero podemos agregar un feedback de 0.5 segundos. Escuchemos. En matemática podemos analizar y procesar audios. Podemos hacer efectos de reverberación con la función Audio Reverb. En matemática podemos analizar y procesar audios. Y podemos generar diferentes modelos de reverberación. Podemos escuchar los audios originales y luego combinarlos con nuestro audio D. Por ejemplo,
En este caso, este audio corresponde a una iglesia. Bien, ahora vamos a escuchar lo que ya grabamos en función de este modelo. En matemática podemos analizar y procesar audios. O podemos escucharlo según este modelo, que es el túnel de un ferrocarril. En matemática podemos analizar y procesar audios. También este otro modelo, que es de un centro deportivo. En matemática podemos analizar y procesar audios. O podemos generar otro tipo de modelos, por ejemplo este de una campana. En matemática podemos analizar y procesar audios. O este, por ejemplo, de agua. En matemática podemos analizar y procesar audios. También podemos modificar la duración del audio con la función Audio Time Stretch. Aquí, por ejemplo, la modificación es aumentar 3 veces la duración. En matemática podemos analizar o podemos reducirla, en este caso es 0.5. En matemática podemos analizar y procesar audios. También podemos hacer modificaciones a la frecuencia, en este caso movemos la frecuencia con la función Audio Frequency Shift. Lo vamos a mover 200 Hz, vamos a escuchar. En matemática podemos analizar y procesar audios. Podemos también especificar el desplazamiento de la frecuencia como función del tiempo. En este caso, esta es la función del tiempo. Escuchemos. En matemática podemos analizar y procesar audios. Podemos también modificar la altura de la frecuencia del audio con la función Audio Pitch Shift. Escuchemos. En este caso, la amplitud es modificada a 1.5 veces la original. En matemática podemos analizar y procesar audios. Y en este caso es reducida a 0.5. O por ejemplo también podemos modificar en base a los tonos o semitonos. En este caso son 2 semitonos. En matemática podemos analizar y procesar audios. Y aquí en este caso es una reducción a 2 tonos. En matemática podemos analizar y procesar audios. En matemática podemos analizar y procesar audios. Como ejemplo final vamos a sintetizar el sonido de una cuerda vibrando. En este caso voy a usar la función Audio Delay con la función Audio Generator. En este caso voy a generar ruido color rosa a una frecuencia de 60 y con un feedback de 0.99. Escuchemos.
Ahora voy a hacer exactamente lo mismo, solo que ahora voy a agregar una lista de diferentes frecuencias. Aquí tengo las cuerdas con las diferentes frecuencias. Voy a poner esta función exactamente igual en esta parte, solo que ahora voy a aplicar el promedio. Y escuchemos. Es equivalente a las 4 cuerdas vibrando. En resumen, trabajamos con las funciones básicas de reproducción de audios, de archivos en el equipo o de la web, o incluso grabar audio directamente en Mathematica. Usamos ejemplos de audios contenidos en Wolfram Language. Trabajamos con la visualización de las señales de audio en el dominio del tiempo o en la frecuencia. Calculamos las propiedades de un objeto de audio. Realizamos operaciones a objetos de audio, entre ellas las aritméticas, estadísticas, de filtros y composición. Trabajamos con las funciones para la generación de audio, ya sea usando funciones o modelos de ruido. Trabajamos con funciones para la edición de objetos de audio, entre ellas la amplitud, la velocidad de muestreo, recortar, agregar silencio y particionar el audio. Con todas las funciones vistas, agrupamos sonidos de una batería según su frecuencia. Grabamos un audio para escuchar los efectos que Wolfram Language puede realizar, entre ellos eco, reverberación, duración del audio y desplazamiento y modificación de la frecuencia. Al final, usando parte de las funciones vistas en este webinar, sintetizamos un acorde. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor exclusivo de los productos Wolfram en México. Si desea una cotización, información, mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Les agradecemos que hayan asistido a este webinar el día de hoy. Sigan al pendiente de futuros webinars. Muchas gracias.